Buen día para todos. Es bastante preocupante la situación que estamos atravesando en nuestro barrio, en Barranquilla, especialmente Las Américas, Carrizal, Sierrita. Me duele bastante estar mirando esas noticias de cada joven que ha caído en esas situaciones y muchas familias que están quedando con bastante dolor en su alma, en su mente, en su corazón debido a la pérdida de los seres queridos, porque se entregaron a situaciones que no son relevantes, no son verdaderas, con ideas en su mente, en su cabeza, que lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Hablo de los jóvenes que han perdido la vida en aquella situación que se vive constantemente, que usted y yo sabemos. Trato de no buscar palabras para que no vayan a censurar el video. Entonces usted sabe de lo que le estoy hablando, pero es impresionante verdaderamente ver cada noticia, cada día, la situación que se está viviendo allá a diario. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde están los que verdaderamente, los cristianos, dónde están los cristianos del barrio? ¿Mm? Porque es que la Biblia, en el libro de Romanos, habla algo claro. En Romanos 8:19 dice que la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Y donde pisa un hijo de Dios, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Y es allí donde he venido hablando y diciéndole, ¿por qué? Porque es que evangélicos hay en el barrio bastante, yo conozco, pero ¿y qué pasa? Que no se está impactando el corazón. Entonces vienen respuestas religiosas que es que el joven no quiere, que es que esto, que lo otro. Es porque andamos nosotros metidos en nuestra cabeza con temas de religiosidad y no estamos verdaderamente representando el país del cielo aquí en la tierra. Como dice el Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos dejó. Venga tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Y no se está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué no se está haciendo? Porque Dios es espíritu y necesita personas vivientes que lo representen aquí en la tierra. Somos llamados hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo y tenemos que nosotros representar aquí en la tierra el reino de Dios, el gobierno de Dios y manifestarlo. No es solamente uno volverse un religioso, pero ¿por qué ocurren esas cosas? Porque nuestros líderes desafortunadamente también andan encerrados en conceptos. Entonces lo que vemos nosotros son congregaciones y vemos denominaciones y cada quien tiene una forma de enseñar. Pero es tan extraño que cada denominación enseñe algo tan diferente a lo que la Biblia enseñaba. Los personajes de la Biblia, por mencionarles así rápidamente, en el libro de los Hechos 8:12 está registrado de alguien llamado Felipe y lo reconoce Dios como el evangelista que anunciaba las nuevas noticias del gobierno de Dios, porque la palabra reino significa gobierno. Por eso en Génesis 1, 26, 27 vemos que el Señor dice, nos dio una orden de gobernar, de señorear aquí en la tierra. Esa fue la orden que le fue dado a usted y a mí. Pero estamos viendo cómo el reino de las tinieblas, el gobierno de las tinieblas, está engañando a nuestra juventud, a los jóvenes, y los está destruyendo, los está acabando, para que no logren el propósito que Dios le ha dado en su corazón a cada quien, a cada uno de ellos. Y está pasando también contigo y conmigo. Porque si no hablamos, si no reconocemos qué era lo que verdaderamente enseñaban esas personas y nos ponemos a seguir a líderes que están enseñando mal, vamos a seguir con esa problemática. Entonces Felipe enseñaba, dice la Biblia en el libro de los Hechos
8, versículo 12, pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaban. Entonces, ¿dónde están todos esos hombres y todas esas mujeres que se están bautizando en nuestros barrios? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está enseñando? Porque tu vida no es diferente. ¿Qué enseñaba Pablo? Dice la Biblia en el libro de los Hechos 28, 30, 31, que Pablo, Hechos 28, versículos 30 y 31, búsquelo. Dice, Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Y con toda libertad anunciaba el reino de Dios, el gobierno de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Mi hermano, tú que tienes el conocimiento, que lees la Biblia, que oras, que ayunas, que vas a vigilia, ¿qué está pasando entonces, mi hermano? Porque la tierra tiene que reconocer que tú eres hijo de Dios. Tiene que haber una transformación en ti, mi hermano. Tenemos que poner manos a la obra, porque no puede ser que el reino de las tinieblas esté derrotando nuestro barrio, esté sembrándole miedo a todos los habitantes, terror, todo el mundo encerrado, todo el mundo con miedo de salir, porque las tinieblas se están apoderando. ¿Y dónde está la luz verdadera que es Cristo? Y tú y yo que lo conocemos, aquí no estoy hablando de dominación, aquí estoy hablando de personas buenas y excelentes que existen en nuestro barrio. Que vamos a la iglesia, que vamos a misa, que vamos a la congregación, que vas al culto, mi hermanito, pero está bien todo eso. Pero ¿y qué está pasando? ¿Por qué tú no manifiestas y por qué no manifestamos el reino de Dios? Porque estamos aprendiendo las cosas incorrectamente. Porque estamos tragando entero solamente lo que nos dice el líder, el pastor. ¿Y tú qué haces, mi hermano? Porque se trata de eso. Ahora, si tú te vas al Antiguo Testamento, por mencionarte otro caso, está cuando David, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, versículo 1 y 2, estaba en una cueva, escondido, derrotado, venía, mejor dicho, ya se había hecho pasar por loco para que no lo mataran. Y se escondió en una cueva, la cueva de Adulán. Y de ahí, de la cueva de Adulán, dice la Biblia que se reunieron con David en esa cueva de Adulán. Su familia, toda la casa de su padre vinieron allí a él. Y dice, y que también se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y de allí la Biblia nos habla en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, 8 al 39, y en el primero de Crónicas, en el capítulo 11, 10, 47, habla de los valientes de David. ¿Y tú qué crees que le enseñó David? ¿Qué les habló para que esas personas que estaban endeudadas, que estaban perdidas, que no tenían esperanza, qué les enseñó para que se convirtieran en valientes? David conocía el reino de Dios, el gobierno de Dios. Oh, querido vecino mío, porque yo me crié en el barrio Las Américas, mi hermano. Vamos, yo también me senté un día en una esquina allí y recuerdo yo, hace como 30 años, en medio había un pico llamado el Yair y en medio de esa huya y estaba el piragüero ahí sonando duro. Me acuerdo yo que un hombre se paró valientemente a hablar de Jesucristo. Y nada más, yo no sé qué hablaba, pero el solo hecho de verlo parado él ahí, con un megáfono, que no se le entendía nada, yo decía, ese hombre es un teso. Y ese hombre se llama Baltasar. Eso impactó mi vida, impactó mi mente, impactó mi corazón, de que alguien se parara a defender algo que yo no sabía ni qué era. Yo decía, si ese hombre se para a defender esa causa, wow, bravo, ese es un hijo de Dios. Oye, ¿y tú y yo qué estamos haciendo entonces, mi hermano? Todo lo que dice la Biblia, que es un reino.
¿Mm? Debemos aprender bien qué es lo que Dios nos enseña, qué es lo que quiere hacer con nosotros. Debemos disponer nuestra mente. Mira, lo mejor que me ha podido pasar a mí en la vida es estar en este país. Pero no por dinero ni nada por esas cosas, ni porque César está en Europa, que no, nada, mi llave. Yo aquí soy un pobre normal como somos todos nosotros. Pero ¿sabes qué es lo bueno que me ha pasado en este país? Que este país le llaman primermundista. Pero las leyes aquí se cumplen. Aquí uno pasa por una cebra y los autos se detienen. Aquí tú no puedes estar conduciendo en embriaguez. Aquí tú no puedes estar con una cerveza en la mano en la calle. Aquí hay leyes, aquí hay normas. Aquí no puedes trabajar sin un permiso de trabajo. Entonces a mí me ha costado someterme a todo lo que el Estado de este país me pide a mí para que yo me pueda quedar aquí legalmente. Y eso me ha costado tiempo, dinero, juicio, orden, que no lo tenía. Y lo estoy logrando. Y una de las cosas principales es que el idioma que se maneja en este país no es el español. Y eso ha sido también algo duro y fuerte, pero he visto la mano y el poder de Dios y el respaldo de Él. Porque cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, que nosotros nos estamos activando en ser correctos, en obedecer su palabra, Él te va a apoyar. Porque de eso se trata un gobierno. El gobierno quiere que tú hagas las cosas mal. Y en Colombia están ocurriendo, el gobierno quiere que tú hagas las cosas bien, el gobierno de Dios. Pero el gobierno de Colombia, de mi país, está haciendo las cosas mal por ser un país corrupto. Y eso está infectando a toda nuestra comunidad. Y estamos nosotros viendo cómo están ocurriendo hechos violentos en nuestro barrio. Y tenemos que escondernos. Tienen que cerrarse temprano, porque yo viví eso en la época de los 80 y los 90. Porque se iba la luz y aparecía alguien y solamente se veían la luz de los disparos. Y otra vez se está repitiendo. Pero nos cuesta a nosotros que somos evangélicos, cristianos, vamos a misa y andamos por la vida, porque hay gente que no va a misa ni es cristiano y son mejores personas que los que van a la iglesia. Porque la Biblia se trata de obedecer unas normas de conducta para que tú puedas vivir tranquilo y protegido aquí en la tierra. Esto no se trata, la Biblia no se trata de cuántas vueltas tú das en un culto, en un servicio. La Biblia no se trata de que tú te pares al frente y que cuentes todos tus pecados y te pongas a llorar un día. No, la Biblia se trata de obedecer cada ley, cada norma que está ahí escrita y te va a ir bien en tu vida. Se trata de amor, se trata de perdón, se trata de honra a los padres. Se trata de que los hogares trabajen unidos, padre y madre, juntamente, para que eduquen los hijos, para que los formen. Pero como nosotros hemos hecho lo que hemos querido, pues estamos viendo resultados. Pero aún hay tiempo, aún hay tiempo, aún hay tiempo, querido vecino, aún hay tiempo, querido hermano. A mí me duele mi barrio. Me duele lo que está sucediendo. Pero lo podemos lograr, aún hay tiempo, aún hay tiempo. Cuando abras la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te revele el gobierno de Dios en tu vida. Tú lo puedes hacer. Los influencers que hay en el barrio, vamos a ponernos manos a la obra. Lea la Biblia, mi hermano, pero léala pidiéndole a Dios que le dé el entendimiento real, no la interpretación que tú quieres tener de ella. El entendimiento real de lo que Dios quiere que tú hagas aquí en la tierra. Oye, de mi tiempo, tanto talento que habían jugadores de fútbol, pelados que jugaban béisbol, pelados que corrían duro, atletas. Pero ¿y dónde están? ¿Por qué crees que las tinieblas se están apoderando de nuestros barrios? Porque sabe que hay un semillero que Dios ha puesto en el corazón de cada joven, de cada niño. Y Él quiere destruirlo para que no se vea eso nunca y para que eso quede ahí desaparecido. Y tú y yo vamos a permitirlo. Vamos, Jesucristo nos ama. Dios nos ama.
podemos acercarnos. Deja que verdaderamente, deja de mirar la palabra de Dios como un estigma, como un karma, como una vaina de por allá. No, mi hermano. Eso sencillamente son leyes y normas que tú las vas a aplicar en tu vida y tú vas a ver un cambio, vas a ver una respuesta. Y así como aquellos que estaban endeudados, aquellos que estaban enfermos, aquellos que ya no tenían esperanza, llegaron a la cueva a juntarse con el rey David y los convirtieron en unos valientes porque su mentalidad fue transformada por el mensaje del reino de Dios. Así puede pasar en tu vida. Así te puedes levantar tú en medio del fracaso que estés viviendo, en medio del dolor, de la circunstancia que esté en tu corazón en tu momento. Tú te puedes levantar con la mano de Dios y empezar a ser un hijo de Dios y ver el gobierno de Dios, cómo transforma tu vida verdaderamente. Te invito a que abras la palabra de Dios, la leas, pero antes le pidas al Espíritu Santo de Dios que te dé la revelación de la verdad que está escrita en cada letra, en cada palabra, en cada página de la Biblia. No te dé miedo, yo te invito a eso. Jesucristo te ama, Dios te ama. El pecado no es el problema del ser humano. El problema de nosotros no es el pecado. El pecado es una consecuencia de desobedecer a Dios. El verdadero problema de nosotros es la desobediencia. Desobedecer las leyes y normas que manda Dios en su palabra. Ese es el verdadero problema de nosotros. Pero hoy podemos tomar la decisión de ser obedientes. Dios te bendice y oremos por nuestra juventud, oremos por nuestros niños, oremos por nuestras familias, de nuestros barrios, Las Américas, Carrizal, El Bosque, La Sierrita. Porque ahí hay un semillero de amor, ahí hay un semillero de atletas, ahí hay un semillero de jugadores de fútbol, ahí hay un semillero de empresarios, ahí hay un semillero de personas, de médicos, de abogados, de ingenieros. Ahí lo hay, ahí hay talento, mi hermano. Oremos verdaderamente por eso, para que la gloria de Dios se manifieste de esa forma en cada joven y en cada persona. Aún estamos a tiempo. Los amo mucho, Dios los bendice. Dios los bendice. Dedícale el tiempo a lo que te estoy hablando y a Dios para que te explique y te dé la claridad de lo que te estoy diciendo. Dios te bendiga grandemente. Que pases feliz día.